Jubileo de Azusa. 5609-16. Predicado el domingo 16 de septiembre de 1956 en el Templo del Ángelus en Los Ángeles, California, 40 minutos, muchas gracias. Es un verdadero privilegio estar aquí en este maravilloso Templo del Ángelus esta tarde, celebrando este derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa. Veo a tanta gente reunida, aún luchando por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y confiamos en que, durante este gran momento de la semana que viene, donde muchos oradores ungidos hablarán, Dios obrará abundantemente por nosotros, y que su presencia estará con nosotros en cada reunión. Y confiamos en que de esta reunión surgirá una reunión pentecostal tradicional que conmoverá al mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesús. 2. Y ahora, sé que hace calor, y vamos directo a la palabra, leyendo el libro de San Lucas, capítulo 4, y comenzando con el versículo 14, leo esto. Luego llegó a Nazaret, donde se había criado. Y, como era costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar liberación a los cautivos, y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga, y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Lucas 4:17. Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué privilegio es estar hoy en Los Ángeles, sabiendo que hace muchos años, cuando los españoles navegaban por la costa oeste, encontraron este magnífico lugar, y que, pocos sabían que esta gran ciudad estaría aquí algún día. Y luego estar hoy aquí en el Templo del Ángelus, que es un monumento excepcional a la fe del Evangelio completo, y en la celebración del gran derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa hace 50 años, estaba mirando el periódico y vi la foto de la antigua misión de la calle Azusa. Y justo debajo había una foto de este hermoso Templo del Ángelus, que representa un largo camino que la Iglesia ha recorrido desde los días de esto, desde la antigua misión hasta este lugar. 4. Y creo que la asociación ha elegido un lugar maravilloso para celebrar esta concentración, porque este templo se alza hoy como un monumento a una pequeña madre, que sentía en lo más profundo de su corazón que Jesucristo aún vivía y reinaba. La señora Person. Ella duerme en Forest Lawn hoy, su cuerpo, pero su alma valiente descansa con Dios. Y las despedidas dejan tras ella, huellas en las arenas del tiempo. Estar en el templo aquí con el hermano Person, su hijo, y el hermano Tefert, y muchos otros miembros del personal, y los obreros, y ver a los miembros de esta gran confraternidad reunidos de todas partes del país para venir a esta gran concentración, estoy agradecido por tener la oportunidad de hablarles solo estas 2 noches, o 2 momentos de servicio. Y todos queremos unir nuestros corazones en oración para creer y confiar en Dios por otro gran derramamiento. Dios es el mismo. Él no falla. Y no es exactamente un jubileo de la calle Azusa. Fue cuando Jesús predicó el año agradable del jubileo, fue traído en Pentecostés y lo ha sido desde entonces. Y simplemente continuamos el gran jubileo que comenzó hace unos 1900 años. Pentecostés. Estoy muy feliz hoy de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y de ser un compañero de adoración de una fe tan preciosa como la que todos ustedes representan hoy. Me siento como uno fuera de temporada, porque hay muchos aquí que predicaban el Evangelio antes de que yo naciera. Sabiendo que fue en 1906, creo, cuando este gran derramamiento llegó a California. Eso fue años antes de que yo naciera. Hay personas sentadas aquí hoy que recuerdan eso, muchos de ellos adoraron en ese momento, héroes de la fe, envejeciendo, con el cabello encaneciendo. Pero les digo, mis hermanos, hay una gran recompensa al otro lado cuando pasemos al otro lado algún día. Viendo lo que ha costado a través de los años, cómo hablé con la gente, cómo se acostaban mojados por la noche, caminaban sobre las vías del tren, recogían maíz, lo partían para sus hijos, vivían duro, para ver a esta gran iglesia prosperar y seguir adelante. Espero encontrar algún día glorioso en otro gran jubileo, cuando todos los redimidos de todos los tiempos puedan estar en el borde de esta tierra, cantando la historia de la redención, cuando los ángeles se reúnan alrededor de la tierra con la cabeza inclinada, sin siquiera saber de qué estamos hablando.
Ellos nunca necesitaron redención, pero nosotros, pobres pecadores perdidos, fuimos redimidos por su gracia, y sabemos lo que significa cantar la historia de la redención en los cánticos. Qué gran momento será cuando lo coronemos Rey de Reyes y Señor de Señores. 6. Y hoy, mi lectura de las Escrituras viene de Cristo, donde entró al templo y dijo que debía predicar el año aceptable. Y la unción del Señor estaba sobre él. Leyó el libro y se sentó. Decía que palabras preciosas salieron de sus labios. En el Antiguo Testamento había un año llamado el año del jubileo. Era el año en que todos los cautivos podían ser liberados. Todo hombre que había estado en cautiverio podía ser libre. Tiene un gran significado hasta el día de hoy, lo que eso representaba como un tipo. Ahora, hoy, como muchos toman un punzón y perforan la oreja, lo que los marcaría para servir a este amo para siempre. ¿Y qué típico es eso de hoy? ¿Y qué típico fue hace 50 años, cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en ese granero aquí abajo donde, me han enseñado, era un establo de vacas? Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra en forma de carne, Dios, nació en un pesebre. Y cuando vino a los ángeles, todavía vino a un granero. Esa es la humildad de Dios, humillarse para redimirnos del pecado. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Será para vosotros jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Levítico 25, 13. En el año de este jubileo volveréis cada uno a su posesión. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 19. Para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 20. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4, 21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 22. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? 7. Entonces, esta persona que no quería ser libre tenía que ser sellada. Un hermoso símbolo hoy en día del sello de Dios o la marca de la bestia, cuya esencia ha sido tan debatida. Ahora bien, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos que somos libres y nos negamos a actuar conforme a nuestra libertad, seremos sellados. En mi opinión, ser sellados lejos de Dios es recibir la marca de la bestia. Porque oír es recibir. Y cuando oímos que somos libres, podemos aceptarlo y ser libres. Ahora bien, cuando el oyente oyó el sonido del jubileo, y si no quería ser libre, entonces tenía que ser sellado. Y es hoy, cuando hombres y mujeres escuchan este maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo y del bautismo del Espíritu Santo, se encuentran en un punto donde deben tomar una decisión. Nunca podrán oírlo y ser los mismos. Si lo aceptan, reciben a Cristo. Si lo rechazan, están sellados lejos de Cristo. Y eso hace una diferencia en tu actitud hacia la escucha de la palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 8. Y esta mañana hablaba en un lugar maravilloso aquí en la ciudad, un tabernáculo, sobre ese mismo tema. Que Dios quiere que su iglesia sea libre. Han sucedido muchas cosas durante estos 50 años. Muchos creyentes han sido atrapados y llevados cautivos por el mundo. Muchas personas, a veces, han sido separadas por las barreras denominacionales y han creado barreras. Pensaba hace poco, cuando alguien me preguntó: hermano Branham, ¿a qué iglesia pertenece? Le dije: en realidad solo hay una iglesia. La iglesia significa los llamados. Preguntó: ¿pero, a qué denominación pertenece? Le dije: a ninguna en ese momento, y sin embargo, a todas. El hermano Shakarian hizo una declaración la otra mañana que me quedó grabada. Pentecostés no es una denominación. No es una organización. Es una experiencia con Dios que hombres y mujeres reciben. Metodistas, bautistas, presbiterianos y todos pueden recibir esta experiencia cuando escuchan la palabra y deciden actuar conforme a ella. El Espíritu Santo ha estado en la tierra durante casi 2000 años, y quien quiera puede venir y ser partícipe de él. Y todo aquel que esté cautivo puede ser libre cuando escuche la palabra. Ahora bien, si se niegan, se les calla. Hace tiempo, solía cabalgar bastante aquí en Colorado, en un rancho ganadero. Pastoreábamos ganado en el bosque Arapaho.
Todo hombre que tenía un rancho en el valle, capaz de producir 1 tonelada de heno, podía poner una vaca a pastar durante el verano. El guardabosques se paraba y contaba el ganado a medida que pasaba. Muchas veces he ido allí con los pequeños rebaños de ganado para poner a nuestro ganado a pastar durante el año. Y los veía al pasar. Tenían diferentes marcas, como la Lazy K, la Diamond T, muchas marcas diferentes. Al pasar por las puertas, llevaban diferentes marcas, pero solo un Hereford registrado pasaba por esa puerta. Creo que así será al final. Dios no se fijará en la marca que tenemos, pero todo hombre que pasa nace de nuevo del Espíritu de Dios. No importa la marca que uses, siempre que seas un creyente genuino, un santo de Dios nacido del Espíritu, ese día entrarás por la puerta, con toda seguridad. ¡Qué hermosa imagen! 11. Luego observamos el lugar del ganadero allí. A veces, después de que todos pastaban en el gran bosque, usaban cercas de deriva. Algunos eran elegidos para pastar en ciertos valles. Colocaban cercas de deriva para que no pudieran salir de ese lugar. Pero al final de la temporada, estas cercas eran derribadas. Y todo el ganado se reunía para celebrar un gran jubileo. Todos eran Hereford, así que todos tenían derecho a celebrar un jubileo. Y ruego a Dios que esta semana que viene se derriben todas las cercas de deriva de las denominaciones, y que todos los hijos de Dios nacidos de nuevo se reúnan en un gran jubileo de la reunión del Espíritu Santo, donde todos se reúnan de nuevo. 12. A lo largo de los siglos, en los últimos 50 años, han sucedido muchas cosas en las iglesias. Mucha gente se ha apartado. Lamentamos decir esto, pero hoy, en este gran y fabuloso templo, tan hermoso como es, y damos gracias a Dios por él, estoy seguro de que hoy cada creyente, junto con el hermano y todos ustedes, se desprendería de todo lo que posee y lo depositaría en el altar de Dios, para un derramamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza, como en el principio. Lo que necesitamos hoy, mis amigos cristianos, es un tiempo de jubileo. Ahora bien, el diablo ha cautivado a muchos creyentes durante este tiempo. Por ejemplo, la frialdad y la mundanalidad se han infiltrado en la iglesia. Podríamos hablar de otro tema, pero creo que, como uno de ustedes, estamos aquí hoy para celebrar los antiguos avivamientos del Espíritu Santo que solíamos tener, de los que oigo hablar a nuestros padres. Cómo los ángeles descendían y cantaban en las reuniones, y el poder de Dios se manifestaba, y los santos nacían de nuevo, y sucedían grandes cosas. Y esto proviene de la predicación tradicional, rural, celestial, que extingue el pecado. Y del tipo de los antiguos, tal vez, hombres que no sabían ni el abecedario, pero que conocían a Cristo y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que anhelamos hoy. Un bautismo del Espíritu Santo a la antigua y un derramamiento de las bendiciones de Dios. Volviendo a la vieja tradición. 13. Muchas veces dejamos que el mundo se infiltre. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Nos descuidamos un poco aquí y allá. El diablo ha entrado de un lado a otro, tomando un poco, infiltrándose aquí, un poco por aquí, un poco por allá. Y de repente, lo tiene todo en un caos. Pero le pido a Dios que, durante esta reunión tradicional que estamos teniendo aquí, los hombres olviden todas sus tradiciones, todo lo que los ha obstaculizado, dejen a un lado todo peso y regresen a una reunión tradicional, donde la gente nazca de nuevo. Ruego que Dios nos dé cientos de personas llenas del Espíritu en el altar, orando a Dios por los pecadores y por todo lo que ocurre durante esta reunión. ¿Qué diferencia? Ahora, amigos, los amo a todos. Me aceptaron como su hermano cuando nací fuera de temporada, pero soy responsable. Y creo que estamos entrando en la segunda venida del Señor Jesucristo. Creo que estamos en el tiempo del fin. 14. Saben que Jesús predicó el año aceptable, y luego, después de su predicación, viene el jubileo. Hemos tenido un gran derramamiento aquí en estos últimos días. Dios se ha reunido con nosotros con reuniones tradicionales por todo el país, y creo que ahora estamos al final de eso. Creo que estamos al final del camino, esperando la venida del Señor Jesús. Creo que lo siguiente que esperamos es una reunión de todo el pueblo de Dios que se ha extraviado y las diferentes cosas que nos han llevado cautivos. Por ejemplo, algunos de los principios morales de nuestra iglesia. Hace años, cuando la señora Amperson estaba en este púlpito, y otros por todas partes, y este hombre de color tuerto aquí en la calle Azusa, predicaron el evangelio tradicional, y hombres y mujeres vivieron como personas piadosas, grandes cosas sucedieron. Y hoy bajamos las rejas.
Por ejemplo, no es por insistir, no creo en eso, pero hermano, creo que estamos aquí hoy, y el Espíritu Santo está entre estas 5000 personas, o incluso más, sentadas aquí, y nosotros en esta reunión, si tan solo dejáramos que Dios se saliera con la suya en cada corazón, se iniciaría un avivamiento que los periódicos lo difundirían de costa a costa. De vuelta a la antigua fábrica de labrado. 15. El diablo nos ha cautivado a muchos. Hace años, era pecado que ustedes, las mujeres, se cortaran el pelo. Pero hoy las mujeres pentecostales se parecen a las mujeres de la calle. No se nota la diferencia. Así es. Antes era pecado, en los viejos tiempos, que las mujeres usaran maquillaje. Y hoy no se puede distinguir al pecador del santo. ¿Qué pasa? De vuelta a la antigua línea de corte, de vuelta al verdadero Pentecostés, de vuelta a la antigua experiencia de Azusa, de vuelta a... Así es. Y luego, algunos de ustedes, predicadores que bajaron las rejas, y algunos de ustedes, hombres, bueno, ya saben, me avergüenzo de ustedes. Cualquier hombre que se llame hijo de Dios nacido de nuevo y deje que su esposa actúe como los pentecostales dejan que actúen sus mujeres hoy, demuestra que no hay mucho de hombre en ustedes. Esa es exactamente la verdad. Lo que necesitamos hoy, hermano, es un llamado de regreso al bautismo tradicional del Espíritu Santo y a la gente de regreso. Amén. Esa es la verdad, hermano. Puede quemar un poco, pero prefiero quemarme aquí que quemarme. Si el diablo te ha cautivado, es tiempo de jubileo. Es hora de volver a la antigua experiencia, a la Biblia tradicional, al lugar donde podemos sentir el poder de Dios fluyendo, que llamará a hombres y mujeres al altar. Que los hará permanecer postrados toda la noche orando a Dios y buscando liberación. Amén. ¿Qué momento? 16. Les digo, la señora Amperson ya no está. Muchos de los veteranos ya no están. Pero si existiera algo que les permitiera mirar por encima de la barandilla de la gloria hoy, gritarían amén. Con la misma certeza con la que estoy aquí. Así es. De vuelta a la antigua línea de corte. De vuelta a Pentecostés. Lo que necesitamos hacer es deshacernos de muchos de nuestros fandangos extravagantes y volver a la Biblia, y al Espíritu Santo a la antigua usanza, y al lugar donde los hombres y las mujeres se ven, actúan y caminan como cristianos. Amén. Quizás piensen que estoy un poco emocionado, solo un poco loco, pero les digo, me encanta ser así. Hace un tiempo, yendo por las calles aquí en Los Ángeles, vi a un hombre con un letrero en la parte delantera que decía, soy un loco por Cristo. Y en la espalda decía, ¿de quién eres tú el loco? Así que prefiero ser un tonto por Cristo, que ser un tonto por el diablo en cualquier momento. 17. Lo que necesitamos hoy, ministros, lo que necesitamos hoy, hermanos y hermanas, es esto, el diablo se ha metido en nuestra iglesia y nos ha vuelto a todos formales e indiferentes. Necesitamos un llamado de regreso. Necesitamos una reunión a la antigua usanza, el resonar del jubileo, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu. Amén. Claro, hay motivos para volver a la reunión de oración. Es cierto, acabamos de empezar a adaptarnos como el mundo, a hacer lo mismo que el mundo. Esto se debe a mucho evangelismo de Hollywood y mucha televisión, quedándonos en casa viendo la televisión en lugar de ir a la reunión de oración, ver quién ama a Lucky. Y cosas así, y alejándonos de la palabra de Dios y de la iglesia. Y te digo, hermano, esa es la razón. Tú sabes que es la verdad. Que Dios nos ayude hoy a volver a la experiencia pentecostal, a la antigua usanza del bautismo del Espíritu Santo. 18. Y mucho de eso se debe a que el pastor también bajó las rejas. Así es, laicos. Sí, señor. Lo que necesitamos hoy es una selección, un llamado, un avivamiento jubilar, un avivamiento a la antigua usanza. Es cierto. Pecadores llorando hasta el Calvario. Hace un tiempo, un miembro de cierta iglesia grande, de cierta denominación pentecostal, quería unirse a la comunidad de la iglesia y no quería hacerlo públicamente, y los diáconos lo llevaron a la comunidad tras las cortinas. Lo que debería hacerse es echarlo tras las cortinas al altar. Es lo que necesitamos hoy para revivir una verdadera experiencia pentecostal. La necesitamos de nuevo. No necesitamos un nuevo templo del Ángelus. No necesitamos nuevas iglesias. Tenemos algunas de las mejores iglesias que se mantienen en pie hoy. No necesitamos un nuevo templo del Ángelus. Lo que necesitamos es un avivamiento en el templo del Ángelus. Lo que necesitamos hoy es un avivamiento en Pentecostés. 19. No necesitamos una nueva denominación pentecostal. No, Señor, Dios no lo quiera. No necesitamos una nueva denominación, pero necesitamos revivir lo que ya hemos denominado. Eso es exactamente lo que necesitamos.
Un avivamiento a la antigua. Dios sabe que es cierto. Entonces verán los poderes de Dios descender una vez más. Y se oirá el sonido de las moreras, mientras el Espíritu Santo se mueve ante los mensajes llenos del Espíritu y ante las personas llenas del Espíritu que van al mundo a predicar el Evangelio. Estamos realmente agradecidos por lo que Él ha hecho. Estamos agradecidos por todas estas cosas. Pero, hermano, hermana, lo que quiero decir hoy es que necesitamos una rededicación. Necesitamos un nuevo derramamiento. Qué hermoso sería este momento esta tarde, cuando miles de personas se reúnen aquí en este hermoso templo. Y qué hermoso sería si rededicáramos nuestras vidas y nos propusiéramos en nuestro corazón ir a casa, lavarnos la cara, limpiarnos, no solo la cara, sino también el alma, y no con el agua de los ángeles, sino con la sangre del Señor Jesucristo y el poder de Dios, y comenzar una nueva vida. Eso es lo que necesitamos hoy, lavados en la sangre del Cordero. Sí, Señor. 20. Qué imagen, qué momento, y qué, bueno, no quiero entretenerlos mucho. Pero les digo, amigos, lo que necesitamos hoy son algunas buenas reuniones tradicionales de larga duración. Porque, allá en los primeros días cuando leí los libros de Pentecostés temprano, predicaban toda la noche, oraban toda la noche. ¡Qué época aquella! Y aunque nos hemos alejado, Dios está tan dispuesto a derramar su Espíritu Santo sobre la audiencia hoy como lo estuvo en cualquier otro momento a través de la era. Dios tiene cada barril de lluvia lleno, si tienes un corazón para recibirlo. Así es. Amén. Hemos visto señales y prodigios. Doy gracias a Dios por todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por cada persona que habla en lenguas. Doy gracias a Dios por cada persona que interpreta, cada don de sanidad, cada profecía, todo lo que Dios ha hecho. Cada pastor, cada evangelista, cada miembro de su cuerpo, doy gracias a Dios por ello. Pero lo que necesitamos hoy es una rededicación, una unión, un regreso al camino anterior. Y, hermano, si no lo hacemos, en otros 50 años Él no aguantará tanto. Pero si pudiéramos aguantar otros 10 años, ¿qué pasaría si no nos unimos pronto y volvemos a las viejas costumbres? Regresemos al avivamiento pentecostal de la calle Azusa. Tenemos que tenerlo. Si tan solo pudieras pensar en lo glorioso que es el Señor Jesucristo para nosotros, lo que ha hecho por nosotros. Cómo ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hace tiempo, en una pequeña ciudad donde vivía, teníamos una reunión. Tenía que quedarme en el campo. Y cuando, había estado comiendo en un pequeño y agradable lugar. Y lo vi. Llegó el domingo, cerraron y fui a la iglesia. Eran Dunkers. Y esa tarde, o justo después de comer, sentí hambre y pensé que debía comerme un sándwich. Crucé la calle y llegué a un pequeño restaurante común y corriente. Era una vergüenza entrar. Allí estaba, la ley jugando a las tragamonedas, cuando el juego es ilegal en ese estado. Pero la ley jugando a las tragamonedas, ahora, se puede ver cómo eso degrada las leyes de nuestra nación, cómo me pareció ver eso. La ley que respetamos y debemos cumplir, y ver la ley misma cambiando de opinión jugando a las tragamonedas. Eso es lo mismo que el incrédulo ve en el cristiano actuando como el mundo. Esa es la misma impresión que les da. 22. Vi en la esquina a una joven vestida de forma muy desagradable. Y cuando bajó a atender las mesas, los chicos, su comportamiento, miré a mi derecha, una anciana, que podría haber sido mi abuela, sentada allí con un atuendo inmoral, con un pintalabios azul. Cualquiera sabe que una persona normal no tiene los labios azules. Pero ella tenía pintalabios azul, y esa manicura, como se llame, en todos sus ojos. Y estaba sentada allí con dos ancianos. Y pensé, Dios mío, ¿cómo puedes soportar menospreciar a alguien así? Y el Señor me llamó tras la puerta, y tuve una visión. Vi el mundo y cómo cambiaba. Y vi que mis pecados y los demás se estaban yendo. Pensé, Dios, ¿por qué no haces volar este lugar? ¿Cómo puedes soportarlo? 23. Pero entonces vi que el mundo entero era un torrente carmesí. Vi al Señor Jesús allí de pie, lleno de compasión, mientras contemplaba la tierra. Vi mis pecados mientras se acercaban a él, pero su sangre actuó como un parachoques ante Dios. No podían llegar a él. Vi que cada vez que hacía algo malo, su sangre se interponía entre mí y el juicio de Dios. Me acerqué a él y le dije, Señor, en la visión, ¿son mis pecados los que causan eso? Dije, entonces perdóname, Dios. No fue mi intención.
Él metió la mano en el costado, tomó un libro viejo donde estaba escrito mi nombre, lleno de pecados, y escribió perdonados sobre él, y lo arrojó de vuelta a su espalda, en el mar del olvido. Dijo, ahora, te perdono tus pecados, pero ¿qué dices de esa mujer? Cuando recuperé la visión, me senté junto a ella y le pregunté, señora, ¿alguna vez fue cristiana? Ella me preguntó, ¿por qué me pregunta eso? Empecé a hablarle, y me contó una historia desgarradora sobre cómo surgieron algunos problemas en la iglesia, y se fue. Había tomado un camino equivocado. Tenía 2 hijas, y eran buenas señoras. Y como estuvo allí con esos 2 hombres borrachos esa tarde, le conté lo que el Señor Jesús me había mostrado, que todavía la amaba. Extendí la mano por encima de la mesa, la tomé de las manos y le dije, señora, no me importa lo que haya hecho, Cristo todavía la ama. Salió de detrás de la mesa y se fue al centro del salón. El policía se quitó el sombrero, y todos los demás. Y tuvimos una reunión de oración tradicional allí. Y ella fue liberada y regresó a Cristo. Es un jubileo, amigos. El jubileo ha comenzado. Es hora de que los hombres y las mujeres regresen a Cristo. 25 No hace mucho tiempo, aquí en Suiza, de pie en los Altos Alpes, pensaba en Arnold von Winkelried. Muchos de ustedes conocen la historia. Qué valiente héroe fue hace muchos años en Suiza. Y como la nación suiza estaba siendo invadida por un poderoso ejército, y las ciudades estaban siendo tomadas. Y la sangre valiente del pueblo suizo se congregó desde las montañas hacia el valle con tan pocas armas con las que podían defenderse. Y cuando estaban allí en el campo, y vieron que se acercaban, y cuando se acercaban a este gran ejército, los superaban en número 51. Y no eran soldados. No estaban entrenados. No sabían qué hacer. Pero este ejército que estaba invadiendo estaba bien entrenado, cada hombre como un muro de ladrillos avanzando directamente. 26 Y mientras estaban allí de pie con sus lanzas, avanzando, un gran hombre salió, Arnold von Winkelried. Y al salir ante ellos, se sintieron desesperados. Todo lo que podían imaginar estaba perdido. Simplemente tenían que caer y sus hogares se perderían. Sus familias morirían. Sus patrias serían destruidas. No había nada que pudieran hacer. Era inútil. Entonces Arnold von Winkelried salió y dijo, hermanos suizos, hoy daré mi vida por Suiza y sus patrias. Preguntó, ¿qué harán? Él respondió, allá abajo, en el valle, hay una casita encantadora donde mi esposa y mis hijos pequeños esperan mi regreso. Pero nunca me volverán a ver, porque hoy daré mi vida por mi país. Y al decir eso, ellos preguntaron, ¿qué harán? Y él dijo, ahora, todos los que tengan armas, síganme y hagan lo mejor que puedan. Luchen con lo que tengan. Hagan todo lo que puedan con lo que tengan a su alcance. 27 Y gritó, alzó su arma y dijo, paso a la libertad. Y se dirigió hacia ese ejército. Y se dirigió directamente hacia la más densa de las lanzas. Y cuando llegó justo donde estaban, 100 lanzas relucientes para atraparlo al acercarse, alzó las manos y dijo, paso a la libertad. Y agarró grandes puñados de esas lanzas y se las arrojó al pecho. Y cada uno de esos soldados suizos lo seguía. Rompió las filas enemigas y obtuvieron una victoria como nunca antes se había logrado. Y hoy puedes mencionar su nombre en Suiza, y sus ojos se llenarán de lágrimas y sus mejillas se sonrojarán por su héroe. Ese fue uno de los más grandes héroes, en mi opinión, de la vida militar. Pero eso es solo una cosa menor, solo una cosa menor. Un día, los hijos de Adán estaban derrotados. La ley, los profetas y todo había fracasado. Todo lo que habíamos intentado había fracasado por completo. Y allí, en la gloria, apareció uno, llamado el Hijo de Dios. Y los ángeles dijeron, ¿qué harás? Él respondió, descenderé y daré mi vida. Y hoy redimiré a los hijos caídos de Adán. 28 Y llegó al Calvario. Se enfrentó a las lanzas más densas. Atravesó el valle de sombra de muerte y atrapó cada dardo del diablo, atrayéndolo a su propio seno, e hizo un llamado a la iglesia a tomar lo que tiene y hacer lo mejor que pueda. Alabado sea Dios, en el día de Pentecostés un viento impetuoso cayó del cielo y armó a cada hombre con un arma. Y hoy digo, hermanos míos, que cada hombre, con lo que tenga, haga lo mejor que pueda con lo que tenga y luche hasta el último hombre, porque hemos roto las líneas enemigas. Cristo derrotó a Satanás, lo despojó de todo lo que alguna vez tuvo, y hoy no es más que un engaño. Cuando Él les dice que no podemos tener otro derramamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza, podemos tenerlo hoy porque las líneas enemigas están rotas, y Dios gobierna y reina hoy. Aleluya. Me alegro por una experiencia del Espíritu Santo a la antigua usanza del Dios vivo.
29 Como este gran guerrero, Cristo, abrió camino y puso al enemigo en fuga. Y aquellos hermanos en el día de Pentecostés, cuando el número 50, hay algo acerca de 50 que trae jubileo. Y cuando rompieron las líneas enemigas allí, cortaron como un ejemplo, para que ustedes y yo hoy podamos tener un avivamiento pentecostal a la antigua usanza de nuevo. Hermanos y hermanas, la hora se está haciendo tarde. Es más tarde de lo que piensan. Como dijo una vez el hermano Moore en Finlandia, cuando estuvimos allí justo después de la guerra, trabajaban día y noche. Las mujeres en los campos iban con una grada. No podían tomarse el tiempo para rastrillar la tierra. Solo tenían que tirar de la grada para rascarla. Se acercaba el invierno, y los niños pequeños trabajaban día y noche. Por la noche, empacaban la linterna delante de su padre y su madre, tirando de la grada. Solo tenían que escarbar la tierra lo mejor que podían para sembrar. Si no sembraban, vendría la nieve, el invierno los sorprendería y todos morirían de hambre al año siguiente. Tenían que sembrar. Hermano, hermana, si no nos apresuramos a sembrar la semilla de Dios, ¿qué cosecharemos? Tenemos que seguir adelante con otro derramamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza y que los hombres y mujeres vuelvan a Dios, o este país, esta iglesia y Pentecostés, y todo estará perdido si no volvemos a la semilla y a la palabra de Dios en un avivamiento a la antigua usanza. ¿Lo creen hoy? ¿Creen que Dios la derramaría? Vaya. Hoy siento la necesidad de hacer esta propuesta a la gente. Creo que si cada uno de nosotros en este edificio hoy rededica nuestra vida a Dios y como el Señor le dijo a Jacob que lavara que su pueblo se purificara para presentarse ante el Señor, creo que si nos purificamos de todos nuestros malos pensamientos, de todo nuestro egoísmo, de todas nuestras calumnias, de todos nuestros actos de esta vida, y nos presentamos con valentía ante el trono de Dios, creo que un avivamiento a la antigua usanza estallará aquí mismo en el templo Angelus, que una semana no lo detendrá. Así es. Seguirá adelante. ¿Lo creen? 31 Pongámonos de pie un momento. Jamás se podría hacer un llamado al altar en un lugar tan grande. No hay suficiente espacio. Pero tu corazón es el altar. Tu corazón es donde Dios mora. Me pregunto hoy, si hay personas aquí que nunca han recibido el Espíritu Santo. Han oído hablar de estas grandes cosas que están sucediendo, pero aún no lo han recibido, levantarían las manos a Dios y dirían: ¿quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo? Levantarían las manos por todos lados, por los balcones, por todas partes. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos aquí nunca han recibido a Cristo como Salvador personal? ¿Levantarían las manos? ¿Les preocupa lo suficiente su destino eterno como para levantar las manos a Dios? ¿Lo harían? Que Dios los bendiga. 32 ¿Cuántos aquí ya han recibido el Espíritu Santo y desean dedicar su vida de nuevo hoy a Cristo? Levanten las manos. Que el Señor los bendiga. Creo que, después de predicar el año agradable del Señor, cuando se reunieron en Pentecostés en el templo, eran creyentes. Estaban en un solo lugar, unánimes. Y qué apropiada es esta reunión esta tarde, cuando creyentes de todas partes del país se han reunido de nuevo en el templo, todos en un solo lugar, unánimes. Qué momento tan maravilloso sería que un derramamiento del Espíritu Santo descendiera entre nosotros esta tarde, al escuchar esos mensajes dados hace un tiempo. Si Dios les ha dado el mensaje de hablar en lenguas, háganlo. Si Dios les ha puesto en las manos interpretar, háganlo. Si Dios les ha puesto en las manos testificar, háganlo. Si Dios les ha puesto en las manos predicar, prediquen. Lo que tienen, vamos. Cristo rompió las filas, y vamos a obtener la victoria para el Señor Jesucristo. Levantemos ahora nuestras manos hacia Dios y demos gracias a Dios y alabémosle. 33 Padre Celestial, te damos gracias hoy por el derramamiento del Espíritu Santo. Creemos, Señor, en una gran reunión, en un gran movimiento entre la gente. Te pido hoy que concedas estas bendiciones, Dios, y que este sea un gran momento de comunión en el nombre de Jesucristo. Audiencia en la tierra de la radio, deberían estar aquí para ver a estas más de 5.000 personas con las manos en alto alabando al Señor Jesús. Estamos teniendo un jubileo a la antigua. Salgan y únanse a nosotros. Todos alabando al Señor, dando a Dios alabanzas por la religión de antaño otra vez. En este mundo moderno en el que vivimos, donde los hombres están pervertidos, sus mentes son malvadas, la delincuencia juvenil se acumula por todas partes, sin embargo, en medio de todo esto, Dios está derramando su Espíritu Santo día tras día, noche tras noche, e incluso aquí mismo esta tarde en el templo Angelus, el Espíritu Santo aquí. Cómo Dios está aquí para bendecir a la gente.
34 Y ustedes, los de la radio, como no sabían que aún estábamos en la radio. Pero ustedes, los de la radio, deberían venir y ver esto, lo que está sucediendo aquí. Una gran reunión del pueblo de Dios, una gran unidad de espíritu. Donde se derriban las barreras de las diferentes denominaciones. Todos están de pie con un solo corazón y unánimes, recibiendo a Cristo Jesús. ¡Qué tiempo tan maravilloso! Oh, abramos nuestros corazones. Alcemos nuestras voces, nuestras manos, nuestros corazones a Cristo, y recibamos el bautismo del Espíritu Santo y un derramamiento. Si están decididos a recibirlo, si de verdad lo desean, pero tienen que tener hambre y sed de él antes de poder obtenerlo. Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 35 Un locutor anuncia en Radio KSFG. Y a tu nación. Padre Celestial, al terminar la transmisión, oramos para que el Espíritu Santo ilumine esta ciudad y el país, y nos traiga de vuelta otro avivamiento tradicional, para que el poder de Dios se derrame sobre la reunión. Sana a todos los enfermos y afligidos en todas partes, Señor, y que los servicios sean glorificados, en el nombre de Jesús.